Urgente programa Opiniones del Informativo Católico. Continúa creciendo imparable la apostasía, la herejía y los escándalos en la secta vergoprebostiana. Casi 2 meses después de haber sido electo no canónicamente Robert Privot, Radio Rosa Mística Colombia presenta un resumen de las razones ya conocidas públicamente por las cuales se puede afirmar que Privot no es papa. Voy a comenzar con un par de notas que no sé si ya las dije en el anterior información, creo que no. Entonces voy a decirlas ahora, y si no, pues se repiten simplemente, ¿no? Se repetirían. Y vale repetirlas, es válido repetirlas. Tengo que ubicarlas aquí ya casi se acerca la iluminación de las conciencias, dice Doris Echeverry de La Dorada, aquí en Colombia. Aquí en el del doctor Fernando Soto. Está en el WhatsApp del doctor Fernando Soto. Bergoglio es ilegítimo y falso papa por las siguientes razones. 3 puntos. Bergoglio no fue papa nunca, porque ni siquiera era sacerdote, y fue elegido no canónicamente en una 5ª votación ilegal. Son 4 diarias, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y ese día hicieron una más en la tarde, saltándose los cardenales en 2013 la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que dice cómo es el procedimiento para elegir papa. 2. Privot o Privosté en francés, fue preparado para ser un papa ilegítimo desde 2023, 2024 y 2025. Bergoglio lo hizo obispo y en una carrera contra el tiempo, a los 3 meses, fue nombrado prefecto de dicasterio para los obispos y elegido no canónicamente como papa el 8 de mayo de 2025. Y tercero, Privot fue elegido por 135 cardenales, de los cuales 108 son bergoglianos, siendo él mismo uno de ellos. 20 cardenales tibios y cómplices creados por Benedicto XVI y 5 creados por Juan Pablo II. Así que la elección fue totalmente manipulada por los 108 bergoglianos. Ahora voy a contarles un resumen periodístico que demuestra, para la persona que escribió en PRF Mundo, que todavía tiene dudas, por Dios, ¿quién puede tener dudas a estas alturas de la vida? Ahora, que tenga dudas porque es muy doloroso, es otra cosa, pero ya tuvimos la experiencia con Bergoglio y lo soportamos 12 años, destruyendo la iglesia, la fe católica y la catolicidad. Y pues, ¿cómo no vamos a tener fuerzas y valentía para resistir a Privot? ¿No? Comenzamos el jueves 8 de mayo. Robert Privot es elegido no canónicamente. Se saltaron la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis por un cónclave conformado por 135 cardenales. 108 de ellos los creados por Bergoglio, cardenales falsos, de una línea sucesoria apostólica inexistente, por ser Jorge Bergoglio un falso papa, hereje y apóstata público, lo cual obviamente invalida la elección. El resto de cardenales, 25, eran 20 creados por el Papa Benedicto XVI y 5 por el Papa Juan Pablo II, que no tenían ninguna opción. La elección está desde mucho antes del cónclave viciada de nulidad. Lunes 12 de mayo de 2025. El obispo Atanasios Schneider dice que Privot debe revocar o abolir tradiciones custodi fiducia supplicans fratelli tutti, pero aún no se ha manifestado sobre esos temas. Hollerich afirma, el cardenal homosexualista, falso cardenal creado por Bergoglio de Malta, afirma, sobre fiducia supplicans,
Especulo que el nuevo Papa puede reinterpretarla pero no abolirla. Está diciendo que Prevost no puede abolir ningún documento de Bergoglio, sino reinterpretarlos. ¿Y qué se les reinterpreta? Reinterpretarlos es aprobarlos. Prevost estará, dice Hollerich, en continuidad con el magisterio de Bergoglio y estoy muy contento por ello, dijo Hollerich a Advenir el 10 de mayo. El cardenal pro-homosexual Jean-Claude Hollerich, de 66 años, de Luxemburgo, no de Malta, dice que Prevost, hablando desde la logia de la Basílica de San Pedro, dijo que la iglesia está abierta a todos. Esto es de nuevo una continuación del planteamiento bergogliano de todos, todos, todos. El mensaje de Jesús se dirige a todos, incluidos los homosexuales, claro que sí, para que reflexionen, se arrepientan y se conviertan. Martes 13 de mayo de 2025. Un agente de inteligencia sabía que el elegido sería León XIV. Il Foglio, el 7 de mayo de 2025, publica en la página 4 lo siguiente, escrito por Vincenzo Agostini. En la edición del miércoles mayo 7 de 2025 del periódico italiano Il Foglio, en la sección de cartas a los lectores, consignaron la siguiente. Vincenzo Agostini escribió a Il Foglio, al director: estando en el monte Athos, el día de la muerte del Papa Francisco, que no era papa, un agente de inteligencia bizantina local me refirió que el próximo papa sería León XIV. El nombre terrenal se deduce fácilmente, ¿no? Se lo dijo el día de la muerte, es decir, el 21 de abril. Se lo dijo a Vincenzo Agostini, este agente de la inteligencia bizantina. El próximo papa será León XIV. La canciller colombiana Laura Sarabia informó desde China que León XIV recibiría el 18 de mayo de 2026 durante la misa dominical al presidente comunista colombiano Gustavo Petro. De nuevo, primero los comunistas. ¿Usted cree que esta es una acción política de León XIV? ¿No está enterado él del daño que Petro le ha hecho a Colombia? Miércoles 14 de mayo de 2025. 5 días después de ser electo no canónicamente, el cardenal Grace, secretario general del sínodo, envió una carta a Prevost exigiéndole retomar el tema del sínodo y recordándole que para eso lo eligieron y que tiene un compromiso. ¿No? Que no le olvide. Jueves 15 de mayo de 2025. Sin perder tiempo, los progresistas vaticanos exigen a Prevost que ordene a mujeres y advierten, todos lo sabían y guardaron silencio durante 12 años como perros mudos. Bergoglio era un loco caótico que sometió a la iglesia a una brutal tiranía, cometiendo pecado de omisión, porque todos lo sabían. Así que no se extrañen de lo que tengamos que hacer. Viernes 16 de mayo, dijo Grace, ¿no? Jueves 15 de mayo, bueno, ya la dije. Viernes 16 de mayo de 2025, Prevost ha nombrado al cardenal Baldassare Reina nuevo gran canciller de la Pontificia Universidad Lateranense y gran canciller del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. El cardenal Reina es vicario general de la diócesis de Roma. Esta decisión sustituye al arzobispo Vincenzo Paglia, conocido por encargar a un artista un mural homoerótico en su catedral. En 2022, el arzobispo Paglia dijo que creía que un día un papa escribiría una encíclica promoviendo la anticoncepción. Su nombramiento en 2016 por Bergoglio
marcó un importante punto de inflexión para el Instituto Juan Pablo II, acompañado de una reestructuración forzosa y el despido de numerosos profesores de larga trayectoria. Prevost's también precanonizó al usurpador Bergoglio, con quien se conocía desde hace más de 20 años, y elogió el documento herético de la fraternidad masónica firmado en Abu Dhabi por el falso profeta, y apoyó Fiducia Supplicans, que aprueba la bendición a parejas homosexuales. Martes 20 de mayo. Persecución. El Vaticano arremete contra un monasterio. Ya estaba como en la silla de Pedro ocupándola Prevost's. En abril, la madre Aline Pereira Ganmachi, abadesa del monasterio cisterciense de San Giacomo di Veglia, en Italia, fue destituida sin un proceso canónico adecuado. Silere non Possum publicó los decretos romanos el 16 de mayo. Ataque a un monasterio, ¿no? Entre las figuras claves contra esta religiosa se encuentran la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio Vaticano para los Religiosos, y el padre Mauro Giuseppe Lepori. Es un monje cisterciense suizo y el actual abad general de la Orden del Cister. Silere non Possum le acusa de narcisismo. O sea, terrible esto, ¿no? Una sacerdotisa anglicana lesbiana en Novus Ordo, en Miltreflor, Australia, dos mujeres anglicanas, una de ellas la predicadora anglicana lesbiana local, Moira Evers, se unieron al sacerdote en el santuario. La liturgia se celebró al aire libre en un escenario como parte del festival italiano anual de la ciudad, mientras se distribuía la comunión. Evers sostenía un cáliz. También se dirigió a la multitud después de la falsa Eucaristía. La responsabilidad del acto recayó en el obispo Shane McKinley de la diócesis de Sandhurst. Otra información, a nada de esto que he venido diciendo ha tenido absolutamente ningún comentario de Prevost's, ¿no? Vaticano oscurecido. Prevost's acepta la sinodalidad, acepta Fratelli Tutti, ¿no? Documento de la fraternidad masónica, y acepta Fiducia Supplicans, la bendición de parejas del mismo sexo. Lo informamos ese mismo día, el martes 20 de mayo. ¿Sí? Apostasía e idolatría. Los jesuitas de la provincia española rezan a la Pachamama. El Vaticano calla. Miércoles 21 de mayo de 2025. No los culpo. La continuación del fraude de Bergoglio encarnado en otro falso profeta después de 12 años es muy difícil de soportar. Dice el periodista italiano Aldo Maria Valli. Y si en este blog vimos el engaño desde el primer momento, es incomprensible. Y si en este blog vimos el engaño desde el primer momento, es incomprensible que el conservador Gerald Ludwig Miller afirme que la elección de Prevost's fue obra del Espíritu Santo. ¿A quién engañan?, dijo el periodista Aldo Maria Valli en su columna, y agregó: esperaba un cambio de rumbo respecto a las infames consignas bergoglianas sobre la fraternidad universal, el falso ecumenismo y la sinodalidad. Pero, en lugar de eso, Prevost's lo confirmó todo, y lo hizo citando textualmente los documentos de Bergoglio, incluida la malhadada declaración de Abu Dhabi. Comillas. Dijo Prevost's en su discurso: consciente de que la sinodalidad y el ecumenismo están estrechamente ligados, deseo asegurarles mi intención de continuar los esfuerzos del Papa Francisco para promover el carácter sinodal de la Iglesia Católica. Dijo Prevost's en su discurso. Continúa la apostasía. Un arzobispo en Estados Unidos, el arzobispo Shelton Fabre de la arquidiócesis de Louisville en Kentucky, publicó
un documento sobre las normas para recibir la Eucaristía que desaconseja notablemente a los comulgantes arrodillarse al recibir al Santísimo Sacramento. Yo recuerdo que dijimos en ese momento en que dimos esta noticia que, pues, ¿para qué se van a arrodillar si ahí no está Dios, no? Tiene toda la razón en ese caso el arzobispo, ¿no? Es increíble que no saben ni lo que dicen, porque están diciendo no se arrodillen. ¿Por qué? Pues porque ahí no está Dios. El documento del 14 de mayo, titulado Normas Posturales y Rito de la Comunión, hizo hincapié en que si bien no se puede negar a los fieles la Sagrada Comunión, si deciden arrodillarse, el clero diocesano deberá instruir a los feligreses, a más tardar el 22 de junio, que la postura, entre comillas, normativa para recibir el sacramento en Estados Unidos es de pie. Estas directrices son similares a otras declaraciones de los obispos que desaconsejan arrodillarse al recibir la Eucaristía, pues en los templos no hay que arrodillarse, porque ¿para qué? Si ahí no está Dios. Sin embargo, esto tiene más trascendencia y el Vaticano calla. Varios monjes benedictinos del Monasterio de Cristo en el Desierto, cerca de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos, han acusado al abad Christian Lacey de depredación homosexual, acoso sexual, acicalamiento sexual y mala conducta financiera. Los monjes presentaron una denuncia ante el Dicasterio para los Religiosos del Vaticano. Privots calla. Viernes 23 de mayo de 2025. Privots tan feminista como Bergoglio. Privots ha nombrado a la hermana Tiziana Merletti, antigua superiora general de las Hermanas Franciscanas de los Pobres, secretaria del Dicasterio para los Religiosos. Actualmente enseña Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Antonianum. ¿Quién sabe qué enseñará? Sin embargo, el Canon 129, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico, que ella lo debe conocer como profesora de Derecho Canónico, dice que el poder en la Iglesia debe ser ejercido por los que han recibido las sagradas órdenes, es decir, por los sacerdotes, obispos, arzobispos o cardenales. No por una mujer que no recibe el sacramento del orden. La prefecta del Dicasterio para los Religiosos ya es una mujer, Sor Simona Brambilla, que fue nombrada en enero de 2025. Silere non possum advierte de que un dicasterio gobernado casi exclusivamente por mujeres puede tener dificultades para comprender la dinámica propia de los institutos masculinos. Existe el temor de que la hermana Merletti muestre una inclinación excesiva hacia el activismo judicial. En varias ocasiones la hermana Merletti ha avanzado una visión claramente femenina del poder, sea lo que sea eso, advirtiendo contra los modelos, entre comillas, modelos atrincherados y abogando por procesos de estilo sinodal. Privots hizo los nombramientos. La arquidiócesis de Denver en Estados Unidos hace una campaña en español e inglés y pide a los fieles que propongan a candidatos para ser sacerdotes. Eso no lo tienen que hacer los feligreses, para absolutamente nada. El Vaticano calla. El arzobispo Carlo María Viganò confirma dudas sobre Privots. La Iglesia y el papado no son virtuales, ha dicho. Sobre Privots, la Iglesia y el papado no son virtuales, ha dicho. Lunes 26 de mayo de 2025. Cornelio Nino Morales escribe en es.news: Francisco canonizado de facto. El rector Alejandro Russo de la Catedral de Buenos Aires, Argentina, anunció que se instalará un monumento perpetuo para el Papa Francisco en la capilla de Papa Falso, en la capilla de Pedro y Pablo. Habló tras una Eucaristía por el primer mes de la muerte de Bergoglio. El Papa, Privots afirmó ya varias veces que Francisco nos acompaña desde el cielo, agregó Alejandro Russo.
el rector de la Catedral de Buenos Aires, Argentina. El Vaticano cayó ante semejante despropósito. Cayó completamente. Dos obispos incurren en blasfemias. El 16 de mayo, dos activistas homosexuales italianos, Andrea Andreozzi, de 56, y Sandro Salvucci, de 60, convocaron un acto de propaganda. Andreozzi es obispo de Fano, mientras que Salvucci es arzobispo de Pesaro. El acto se presentó como una vigilia de oración para superar la homobitransfobia. Andreozzi se presentaba como obispo Andrea y Salvucci como arzobispo Sandro en el folleto oficial. El volante también incluye una cita de Hechos 10, 34, 35 que dice: en verdad entiendo que Dios no muestra favoritismo hacia nadie. Utilizar este versículo para promover el pecado homosexual es una terrible blasfemia. Privos no dijo nada. El Vaticano ni ningún dicasterio dijeron nada. Según @Austen Iberich, experto en el Vaticano y biógrafo de Bergoglio, comillas, Pribus y Bergoglio solían reunirse durante 2 horas todos los sábados por la mañana en la casa Santa Marta, donde vivía Bergoglio, por el cargo de Privos, supuestamente, que era el prefecto del dicasterio para los obispos. Supuestamente era por eso. Arthur Roche, el cardenal inglés y archienemigo bueno, hay que decir a esto que Privos tampoco ha dicho nada de esto, ¿no? No ha dicho nada, no lo ha negado. Arthur Roche, el cardenal inglés y archienemigo de la misa tradicional en latín que dirige el dicasterio para el culto divino, me dijo que Privos fue sin duda el colaborador más cercano de Bergoglio en el Vaticano los últimos 2 años. Dice el cardenal inglés Arthur Roche. Privos ha dejado claro que continuará construyendo la iglesia sinodal con la que Bergoglio soñó, aunque probablemente reformulará algunos de los temas de su pontificado en términos más agustinianos, cierro comillas. Eso no significa que no lo vaya a hacer, ¿no? Él no va a cambiar absolutamente nada, creo yo, hasta el momento por lo que le hemos visto. Recuerde que, eso lo dijo Iberich, recuerde que el libro de Iberich, El Gran Reformador, Francisco y la formación de un Papa Radical, publicado en 2014, es una fuente principal de información sobre la mafia de San Galo y el cónclave de 2013. David Smuts escribe en X, y la gente cree que Privos fue elegido en un cónclave. No fue declarado papable hasta el 5 de febrero de 2025, cuando fue elevado a cardenal obispo, porque era cardenal presbítero. Unos meses después es papa. Todo estaba planeado, dice @David Smuts en su momento en la red X. El cardenal Robert Sarag dice: prohibir o suspender la forma extraordinaria solo puede ser obra del diablo. Comparto la opinión de Benedicto XVI. Lo que ayer era santo y sagrado no puede ser condenado a desaparecer hoy. ¿Y qué estará pensando el cardenal Sarag de la misa para la Pachamama? ¿Qué daño causa la misa tradicional?, pregunta Sarag. ¿Qué daño? Privos no responde, absolutamente nada. El obispo Michael Martin, de 63 años, nombrado por Bergoglio de Charlotte, Carolina del Norte, reprimió el rito romano en un decreto del 23 de mayo. Fue nombrado en abril de 2024. En 2023, su predecesor, el obispo Peter Hughes, solicitó una prórroga. El Vaticano calla. 27 de mayo de 2025. León Privos encargó a un homosexual los ornamentos de su primera Eucaristía. Poco después de su elección, Privos encargó al diseñador homosexual
Filippo Sorcinelli, de 50 años, la casulla y la mitra para su primera Eucaristía como Papa, entre comillas, el 9 de mayo. Ha establecido estrechas relaciones, entre comillas, con Bergoglio. Apropiadamente, Bergoglio fue enterrado llevando una mitra hecha por el diseñador homosexual. En Roma hay muchos, hasta muertos, retando a Dios, por Dios santo. En Roma hay muchos conventos de religiosas especializadas en bordados y sastrerías. Siguen conociéndose dudas sobre Privots. A. Dijo en un pronunciamiento puramente masónico que antes que creyentes debemos ser buenos seres humanos. B. Elogió al cardenal que entronizó al demonio en el Vaticano. C. El sacerdote Allman se pregunta, ¿Privots es católico? Y D. De nuevo cargo de Privots en la Academia para la Vida. Permite y apoya el suicidio asistido. Nombró a un abortista. Más información. Profanan catedral en Alemania con una actuación blasfema. La arquidiócesis de Paderborn no tenía supuestamente conocimiento de lo que ocurría. Privots calla. Jaime Gurpegui escribe en Infovaticana que se menciona con cierta insistencia al anticatólico cardenal Cobo de Madrid como posible sucesor. El cardenal Cobo ha hecho de cuestiones como la inmigración, sucesor de Bergoglio, ¿no? El cardenal Cobo hizo de cuestiones como la inmigración, las relaciones interreligiosas y el cambio climático a la columna vertebral de su ministerio. Además es pro LGBTIQ. Algunos ven el posible traslado del cardenal Cobo a Roma como una solución elegante a una situación cada vez más preocupante en Madrid. La política antilitúrgica del obispo de Charlotte es auténtica, pero por ahora está paralizada. El borrador aún no publicado de la destrucción litúrgica de la diócesis de Charlotte en Carolina del Norte es auténtico. Escribe la cuenta de Substack en The Pillar. La diócesis de Charlotte está siendo actualmente arruinada por el obispo Michael Martin. Terminó el proyecto en la primavera de 2025, pero abandonó el plan debido a la fuerte oposición del Consejo de Sacerdotes y de un grupo de trabajo litúrgico ad hoc que había creado. Privots y el Vaticano callan tanto lo del obispo Cobo como lo de este otro obispo Michael Martin. También guardan silencio sobre el sacrilegio clandestino patrocinado por el tristemente famoso Padre Ángel en Madrid, ¿no? Según informó Jaime Gurpegui, una pseudomisa, una pseudoiglesia y una pseudovispa, la tragicomedia herética de Cristina Moreira. El próximo 24 de junio, en un lugar secreto, cerca de Compostela, como si de una operación encubierta se tratara, tendrá lugar uno de esos simulacros que los enemigos de la fe disfrazan de reforma. La ordenación episcopal, entre comillas, inválida, por supuesto, de Cristina Moreira, por parte de la llamada Asociación de Presbíteras Católicas Romanas, ARCWP, un colectivo que no es católico, no tiene presbíteras, ni mantiene relación alguna con Roma. Más allá de la fonética o de la habladuría, el Vaticano y Privots no se han opuesto a esto. Jueves 29 de mayo, a esto que es una burla y una blasfemia contra la Iglesia, o una sarta de blasfemias. Jueves 29 de mayo de 2025. Privots, como Bergoglio, para confundir, da una de cal y otra de arena. Ese es el método de él. Informa es.news. Para concluir el jubileo de las familias, Privots celebró la Eucaristía inválida y reflexionó sobre el matrimonio en su homilía. Describió las relaciones como vínculos libres y liberadores entre los seres humanos, a veces entre comillas traicionados.
Por ejemplo, cuando se invoca la libertad, no para dar la vida, sino para quitarla, no para socorrer, sino para dañar. Privos también cita la encíclica Humane Vitae de 1968, que se oponía a la contracepción. Después de nombrar al líder de la Academia Pontificia para la Vida, que no ve mal la eutanasia ni la anticoncepción, habla de Humane Vitae de Pablo VI. ¿Qué tal eso? La Academia Pontificia para la Vida, que no ve mal la eutanasia ni la anticoncepción, allí nombró a una persona, ya lo dijimos. Explicó que la Iglesia nos dice que el mundo de hoy necesita la alianza conyugal para conocer y aceptar el amor de Dios y para superar con su poder unificador y reconciliador las fuerzas que desintegran las relaciones y las sociedades. Dirigiéndose a los cónyuges dijo: el matrimonio no es un ideal, sino el canon del verdadero amor entre el hombre y la mujer, un amor total, fiel y fecundo. Esto contradice, corrige el documento erróneo de Bergoglio, Amor y Leticia, en el que desechaba la indisolubilidad del matrimonio en el capítulo 8, definiéndola como un ideal, a veces inalcanzable. Pero pues, ¿quién le cree? Con todo lo demás, nombrando abortistas en la academia, en la Pontificia Academia para la Vida. Y ahora vamos a hablar del Opus Dei. Abrirán los ojos por fin los del Opus Dei. El domingo a la hora del almuerzo tuve oportunidad de conversar con una persona que quiere mucho el Opus Dei y que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. De que Fernando Ocari ya no es prelado porque Bergoglio suprimió la categoría de prelatura al Opus Dei. ¿Sí? Y los obligó a revisar los estatutos del Opus Dei de acuerdo con el documento Ad Carisma Tuendum de Bergoglio de 2022, según informa cronista.com. Tienen 6 meses, están andando los 6 meses, ¿no? Esto lo informamos el 29 de mayo, hace muy poco, y ya lleva más de un mes el plazo, ¿no? Faltan 5. Es increíble todo esto. El borrador final del Opus Dei debe llegar a la Secretaría de Estado antes del 15 de noviembre. Después será revisado por el dicasterio para el clero. Si se aprueba, se promulgará como decreto papal. Al parecer, la Santa Sede, que de santa ya no tiene nada, ya ha rechazado 3 borradores en tiempos de Bergoglio. Si el texto no llega a tiempo, la Santa Sede, comillas, tomará las medidas necesarias. Ahí está la presión, ¿no? Entre las novedades hay varias cosas, ¿no? Bien. Privos se reúne con los budistas y no los llama a la conversión. Un verdadero papa no actúa así. El Dicasterio Vaticano para el Diálogo Interreligioso publicó una declaración conjunta sobre el 8º llamado Coloquio Budista Cristiano, que concluyó en Phnom Penh, en Camboya. Asistieron unos 150 participantes budistas y cristianos de 16 países. El delegado de Privos fue el cardenal George Jacob Kubakak, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, que pronunció el discurso de apertura. Dijo: durante estos días hemos rezado. ¿A quién han rezado? Hemos visitado los lugares de culto de unos y otros. Hemos estudiado y nos hemos encontrado en un espíritu de respeto mutuo y amistad, reza el comunicado del Vaticano. En continuidad con el pontificado de Bergoglio, la declaración está llena de lugares comunes, porque es falso ecumenismo y falso diálogo interreligioso, y en un momento dado equipara la revelación cristiana con las fuentes paganas, ¿no? Y Privos callado, sigue lo mismo que Bergoglio,
y peor y más acelerado. Miren qué cantidad de cosas. Otra. Privos se reunió el sábado 31 de mayo con los representantes de la Red Eclesial Panamazónica REPAN y de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana REMAN, que promueve el culto a la Madre Tierra, y junto con Bergoglio entronizaron la Pachamama en el Vaticano el 4 de octubre de 2019, al comenzar el sínodo masónico. ¿Estamos ante un Privos pachamámico? ¿La defensa de la vida es un disfraz? Pues hoy hemos tenido la respuesta, porque imposible que él no sepa y no haya aprobado el nuevo ritual pachamámico de la misa. ¿Sí? Y otra, Privos fue elegido 2 años antes del cónclave. Cardenal dice, el cónclave comenzó mucho antes de la elección. La elección es al contrario. La elección, el cónclave comenzó mucho antes de que se reunieran en cónclave para la elección. Es así. El cardenal Radislav Nemet de Belgrado ha hablado públicamente sobre el cónclave en varias ocasiones. Ahora nos cuenta cuánto tiempo llevan los cardenales discutiendo sobre un sucesor para Bergoglio y cómo fue la comunicación dentro del colegio. Según el colegio cardenalicio, según el cardenal Ladislav Nemet, que también el colegio cardenalicio es absolutamente ilegítimo, ¿no? El cardenal Ladislav Nemet de Belgrado dijo que la elección de León XIV, Privos, fue el resultado de un largo proceso preparatorio que comenzó hace 2 años. Y nos ven la cara de bobos a todos los católicos, ¿no? En una entrevista con Vatican News hacen todo el teatro de que apenas se van a reunir y que no saben qué pasará, cuando ya lo sabían. En una entrevista con Vatican News el jueves anterior a la publicación de esta noticia, Nemet afirmó que los sínodos mundiales de 2023 y 2024 habían planteado la cuestión de cómo podrían continuar las cosas después de Bergoglio, quien había, entre comillas, traído tantas cosas nuevas a la iglesia. Cierro comillas. Cosas nuevas no son, primero que todo. Llevar el marxismo no es nada nuevo. Llevar la apostasía y la herejía, comenzando por el arrianismo que niega la divinidad de Cristo, no es nada nuevo, etcétera, etcétera. Nada era nuevo. Esto se debatió con especial intensidad en el Sínodo Mundial del otoño pasado, cuando Bergoglio nombró sorprendentemente a 20 nuevos cardenales. En aquel momento, la pregunta principal era si lo que Bergoglio había iniciado podría continuar. El cónclave en sí fue el último punto de un proceso que comenzó mucho antes, afirmó el cardenal de Belgrado. Nos ven la cara de bobitos a todos. La corrupción es terrible. Otra información. Privos designa a Monseñor José Roberto Espina León Gómez, obispo emérito de Buga, como administrador apostólico del obispado castrense en Colombia. Según volvimos a investigar, Ospina León Gómez, obispo de Buga, tuvo que salir de la arquidiócesis de Bogotá porque fue denunciado en 2007 por abuso sexual. Bien, si hace Privos toma ese tipo de decisiones porque no va a hacer nada con relación a esos temas. Además está culpado y en su momento se publicó el mismo día cuando hicimos aquel legendario titular Habemus Antipapam, el 8 de mayo, se publicó todo sobre lo que sucedió en Perú con estos temas y en Chicago. Abolida otra misa en latín y Privos callado. La parroquia San José de Westfalia, diócesis de Jefferson City en Missouri, Estados Unidos, dejará de celebrar el rito romano en este mes, el 29 de junio. El reverendo Dylan Schrader lo anunció en una carta fechada el 29 de mayo, publicada por wdtprs.com. Siguiendo las tradiciones custodias de 2021,
El entonces obispo de Jefferson City, Monseñor William McKnight, solicitó en 2 ocasiones al Vaticano una, entre comillas, dispensa de 2 años para continuar con el rito romano en San José. Comillas, esa dispensa expira a finales de junio y debido a que no ha sido renovada, el obispo me ha ordenado poner fin a las celebraciones aquí, escribe el reverendo Schrader. Prevost y el Vaticano callan sobre este tema. En Perú, y acabo de hablar de la situación en Chiclayo, es perseguido el sacerdote abogado canonista de las víctimas denunciantes de Prevost. Los obispos de Perú despojaron de su permiso eclesiástico al abogado canónico que denunció a Prevost, el padre Ricardo Coronado. La verdadera evidencia es que Prevost es tan corrupto que logró que los obispos de Perú despojaran del permiso eclesiástico para ejercer la abogacía en los tribunales de la iglesia al sacerdote que representó a las 3 niñas violadas por los sacerdotes a quienes Prevost protegía. Y aquellos católicos que inventan las razones más absurdas para confiar en Prevost, católicos entre comillas, están completamente locos o son parte de la mafia. Lunes 2 de junio de 2025. El arzobispo emérito de Tyler, Texas, Joseph Strickland, advierte a Prevost tajantemente que el camino sinodal se aparta totalmente de la enseñanza transmitida por los apóstoles. Lo hizo a propósito de que él dijo que continuaría con el camino de la sinodalidad. Otra información, mientras Prevost, en las próximas décadas las parroquias alemanas podrían abandonar decenas de miles de propiedades. Muchas de ellas son edificios protegidos. ¿Qué puede pasar con los lugares de culto? Mientras que hace 20 años, 3/4 partes de los ciudadanos alemanes pertenecían a una de las 2 principales denominaciones, hoy esa cifra es menos de la mitad. Por ello, tanto la Iglesia católica como la protestante están considerando programas de austeridad. Los edificios son el principal foco de estas consideraciones. Ya no es raro que se ofrezcan iglesias a la venta en anuncios clasificados en la prensa. Sin embargo, la parroquia católica de Exweg, al norte de Hesse, ahora quiere vender 3 de sus lugares de culto en el portal. Los precios oscilan entre 50.000 y 220.000 euros. La razón es la disminución del número de fieles en la parroquia, según el párroco Mario Luques. Las iglesias que ahora están a la venta apenas se han utilizado en los últimos años. Por eso dijimos que si las iglesias ya no son necesarias y ya no podemos hacer nada pastoralmente, entonces es mejor venderlas, dijo Luques. Prevost guarda silencio, el Vaticano también. Todos son prevostianos. Además de los bergoglianos, claro, fue otra publicación que se hizo. Su excelencia, el cardenal Raymond Leoburg rezó y agradeció a Dios por el nombramiento de Prevost. El cardenal Robert Sarach dijo que el Señor escuchó en el cónclave las oraciones de su pueblo. Hágame el favor. ¡Qué desilusión! El cardenal Gerald Ludwig Miller se alegra y lo invita a contrarrestar los lobbies dentro de la iglesia y a no hacer concesiones. El cardenal Eich se regocijó y lamentó los comentarios negativos que había leído sobre la elección de Prevost. El cardenal Parolin declaró que Prevost conducirá a la iglesia con sabiduría y firmeza. Y Monseñor Schneider lo ha invocado para que nos confirmen la fe. ¿Qué tal eso? Para que nos confirme, en la fe sana, sí, pero si es otra cosa, pues claro que no. En la sana doctrina sí, pero en otra cosa no. Esto anterior, sobre estos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 prelados, es un extracto de una columna de Marco Tosatti en estilo Uncurie. Miércoles 4 de junio de 2025.
Fuerte crítica de Pribot a la propia Iglesia Católica. ¿Cuándo? Solo lo había hecho Bergoglio, ahora lo hace Pribot. ¿Usted qué opina de eso? Qué cosa tan impresionante, ¿no? Para adelante y para atrás, pero sobre todo para atrás con la apostasía y para adelante con las herejías, para atrás digo con la misa tradicional y para adelante con la apostasía, la herejía, las blasfemias, los pronunciamientos como este del miércoles que informamos el miércoles 4 de junio. Escuchen ustedes. Fuerte crítica a la propia Iglesia Católica. Pribos dijo que es una religión moralista, pesada y poco atractiva, al mismo tiempo que llamó a los obispos a renovar los mensajes para atraer a los jóvenes y familias que se alejan de la fe. Dijo que en un pasado quizás no tan lejano hemos presentado la vida cristiana principalmente como un conjunto de preceptos que deben respetarse, sustituyendo la maravillosa experiencia del encuentro con Jesús. Dios que se nos entrega por una religión moralista, pesada y poco atractiva, que en algunos aspectos no puede realizarse en la concreción de la vida cotidiana. ¿Recuerdan ustedes cuando Bergoglio atacó la ley de Dios, la blasfemó y dijo que los 10 mandamientos eran rígidos y no dejaban ser feliz al ser humano? Pues este está diciendo que es una religión moralista. Pribot ataca de nuevo los 10 mandamientos, pesada y poco atractiva. El que entendió, entendió, ¿no? El que entendió, entendió. Jueves 5 de junio de 2025. Nos recuerdan un mensaje de San Miguel Arcángel a María Julia Jajeni del 29 de septiembre de 1882. La iglesia tendrá su sede vacante durante muchos meses. Habrá 2 antipapas sucesivos que reinarán sobre la Santa Sede, que santa no tiene nada durante todo este tiempo. No dice que son papas ni que van a defender la fe, sino que reinarán como dictadores, ¿no? Porque lo que hizo Bergoglio el 13 de marzo de 2013 fue dar un golpe de Estado al Vaticano, junto con todos los cardenales. ¿Sí? Profecía cumplida esta, ¿no? Pribus elogió al satanista Bernardín. Hágame el favor. En las celebraciones del 25 aniversario de la Universidad Católica Santoribio de Mogrovejo, USAT en Chiclayo, Perú, en 2023, también hay un video sobre esto, el cardenal Pribos se alineó con las opiniones radicales de los cardenales pro-homosexuales de Chicago, Joseph Bernardin y Blake Kupisch. A continuación, pues presenté en ese momento un extracto del discurso, del texto. El cardenal Pribos dijo: permítame compartir reflexiones extraídas de los discursos y percepciones de 3 cardenales, todos ellos de Chicago. El cardenal Joseph Bernardin, que fue arzobispo de Chicago en la década de los 90. El cardenal Blake Kupisch, que lo es en la actualidad. Y yo mismo, como saben, nacido en Chicago. El cardenal Pribos elogió el histórico discurso del cardenal Bernardin, satánico él, en la Universidad Fordham de Nueva York hace 40 años, y dice que presentó una nueva forma de pensar sobre cómo podría responder la Iglesia a los retos y problemas éticos que surgieron en aquel momento y siguen surgiendo hoy. En su discurso de 2023, el cardenal Pribos continuó sus elogios a Bernardín diciendo, comillas, esta perspectiva traza un camino para la Iglesia que sigue siendo relevante hoy en día. Por ejemplo, un católico no puede pretender verdaderamente ser pro vida manteniendo una postura contraria al aborto y abogando simultáneamente a favor de la pena de muerte. Tal postura carecería de coherencia
con la doctrina social católica. En su discurso, el cardenal Pribos se asoció completamente a la inmoralidad de Bernardín y al satanismo de Bernardín y a la inmoralidad de Cupich y Bergoglio. Y además exaltó la Agenda 2030 de la ONU. Viernes 6 de junio de 2025. Pribos en contra de las enseñanzas de normas morales. La Iglesia dijo: la Iglesia Católica, sus ministros y sus miembros deben encontrar nuevas maneras de acercarse y acoger a las familias que están alejadas de la Iglesia y no comprenden cuánto las ama Dios, declaró Pribos. En una carta dirigida a 40 teólogos y agentes pastorales que participaban en un seminario sobre evangelización con familias, Pribos afirmó que el primer objetivo de la evangelización es ayudar a quienes anhelan amor y sentido a encontrarlo en Jesús. Comillas. Es que habla muy bonito, ¿no? Muy bonito, pero ojo. Con cuánta frecuencia, incluso en un pasado no muy lejano, hemos olvidado esta verdad y presentado la vida cristiana principalmente como un conjunto de reglas, la ley de Dios, 10, que hay que cumplir, reemplazando la maravillosa experiencia del encuentro con Jesús por una religión moralista, onerosa y poco atractiva que en algunos aspectos es imposible de vivir en la vida cotidiana. Lo había dicho el 2 de junio. El 2 de junio, terrible, porque fue un ataque directo a los 10 mandamientos, a la ley de Dios, y todo lo contrario a los 10 mandamientos y a la ley de Dios es la ley del demonio, es la ley de Satanás, es la anarquía. Y hubo una nota del traductor a esta información. Pribos intenta engañarnos porque sucede lo contrario. Las familias cristianas raras veces enseñan las normas morales imprescindibles para preservar a los hijos del mal y del pecado. Pero para Pribos, que sigue la línea de Bergoglio, estas reglas, los 10 mandamientos, son cargas, son imposibles de cumplir. Se olvidó de que hay que cargar con la cruz y seguir a Jesús. Es más, si no se siguen las reglas de Cristo, tampoco, nunca se podrá entablar una relación satisfactoria con Él. Ese mismo día, el cardenal bergogliano Grech dijo que quiere laicos dirigiendo parroquias, diócesis e impartiendo sacramentos. Esto sería, obviamente, el fin del clero. Pribos no comentó absolutamente nada. El 5 de junio, Pribos recibe en audiencia privada a Kiko Argüello, fundador del herético Camino Neocatecumenal. En España, el arzobispo de Oviedo, Sanz Montes, alerta de una demolición moral de la iglesia vergoprebostiana que silencia la verdadera fe cristiana en la vida pública. Una advertencia importantísima de un arzobispo español, el arzobispo de Oviedo, Sanz Montes. Habla de demolición moral. Martes 10 de junio. Pribos blasfema contra los 10 mandamientos. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia, y de esta página, de este muro de Facebook de Radio Rosa Mística Colombia. No nos equivocamos cuando, incluso desde antes, cuando estaba hospitalizado Bergoglio, dijimos que las cosas podían ser peor con la persona que llegara como usurpador de la silla de Pedro, como falso papa, como antipapa, a reemplazar a Bergoglio, porque las profecías decían que venían 2 más, como lo dice la profecía de Haneni, ¿no? Entonces, pues todo se empieza a repetir con lenguaje más agresivo, pero más disimulado, y por eso hoy, en este programa Noticia Católica del Día, que también estará en todas nuestras redes sociales, vamos a hablar de una blasfemia pronunciada por Pribos en contra
de las enseñanzas, de las normas morales, entiéndase, los 10 mandamientos, por Dios. Si él está en contra de las enseñanzas morales, es porque está en contra de los 10 mandamientos. Y Bergoglio fue igual, absolutamente igual. Bien, la Iglesia Católica, sus ministros y sus miembros deben encontrar nuevas maneras de acercarse y acoger a las familias que están alejadas de la Iglesia y no comprenden cuánto las ama Dios, declaró Pribotz. En una carta dirigida a 40 teólogos y agentes pastorales que participan en un seminario sobre evangelización con familias, Pribotz afirmó que el primer objetivo de la evangelización es ayudar a quienes anhelan amor y sentido a encontrarlo en Jesús. A quienes anhelan amor y sentido a encontrarlo en Jesús. Pues sí, pero para encontrarlo hay que cumplir unas normas morales, ¿no? Abro comillas. Con cuánta frecuencia, incluso en un pasado no muy lejano, hemos olvidado esta verdad y presentado la vida cristiana católica principalmente como un conjunto de reglas que hay que cumplir, reemplazando la maravillosa experiencia del encuentro con Jesús, Dios que se nos entrega, por una religión, ojo, moralista, onerosa y poco atractiva, y que en algunos aspectos es imposible de vivir en la vida cotidiana, escribió Pribotz en un mensaje el 2 de junio. Fíjense ustedes cómo Pribotz destruye los 10 mandamientos, ¿no? Y dice que son difíciles de cumplir, que son imposibles de cumplir. Bergoglio había dicho que eran muy rígidos y que no dejaban ser felices a los seres humanos. Pero también Pribotz blasfemó contra el Espíritu Santo. Hola, un saludo cordial de nuevo en PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia y en este muro de Facebook también de Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos segunda noticia católica del día con otra blasfemia de Pribotz. En la anterior hablábamos de cómo blasfemó contra los 10 mandamientos. Ahora les tenemos lo que dijo ayer, fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés, cuando blasfemó contra la tercera persona de la Santísima Trinidad, el que dice ser el actual Papa. El anticristo y sus seguidores son reconocidos por su facilidad para proferir blasfemias más atroces, las más atroces contra Dios. Pero las blasfemias contra el Espíritu Santo jamás serán perdonadas, como enseñó nuestro Señor mismo cuando caminó entre nosotros en la tierra. Dijo Pribotz en la homilía de Pentecostés: el Espíritu rompe la frontera y abate los muros de la indiferencia y del odio, porque nos enseña todo y nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:26, y por eso lo primero que enseña, recuerda e imprime en nuestros corazones es el mandamiento del amor, que el Señor ha puesto en el centro y en la cima de todo. Y donde hay amor no hay espacio para los prejuicios, para las distancias de seguridad que nos alejan del prójimo, para la lógica de la exclusión que vemos surgir desgraciadamente también en los nacionalismos políticos. Cierro comillas. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo en Pentecostés debe ser la acción más maligna y anticristiana posible. Y sin embargo, Pribotz no se abstuvo de hacerlo. Su blasfemia consistió en atribuir al Espíritu Santo la apertura de fronteras y pedirle que convenciera a todas las naciones de permitir la migración masiva e ilimitada, lo que antes se llamaba claramente invasión.
En segundo lugar, blasfemó contra el Dios viviente al afirmar que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles tras la muerte de Jesús, insinuando que Jesucristo jamás resucitó. En tercer lugar, blasfemó contra el Espíritu Santo al afirmar absurdos como que su obra consiste en ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a construir mejores relaciones humanas, como si fuera una especie de terapeuta que existe para nosotros y no nosotros para él. O peor aún, para promover la fraternidad entre los pueblos como una especie de demiurgo al servicio de la logia del Gran Oriente Masónico. Por lo tanto, podemos ver que si alguien piensa que este tipo es cristiano, Privots, simplemente ha condonado el peor e imperdonable pecado contra el Espíritu Santo. Privots carece por completo de una visión sobrenatural de la vida, ni siquiera cree ni teme al Dios viviente, y tiene la boca de un anticristo, rápido para blasfemar y tergiversar las verdades reveladas más profundas de nuestra santa religión católica para apoyar el plan Kalergi. Tremenda, son tres en una, ¿no? Tres blasfemias en una, ¿no? A la primera, voy a repetirlas. Atribuir al Espíritu Santo la apertura de fronteras y pedirle que convenciera a todas las naciones de permitir la migración masiva e ilimitada, lo que antes se llamaba invasión. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo era el gobernante de... Eso lo tienen que hacer los gobernantes de los países, no el Espíritu Santo. No hay que atribuirle al Espíritu Santo misiones que no tiene, ¿no? Aunque podría hacer todo lo que quisiera. La segunda blasfemia, tres en una, es contra el Dios viviente, al afirmar que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles tras la muerte de Jesús, insinuando que Jesucristo jamás resucitó, ¿no? O sea, se salta de la pasión y muerte del Señor, se saltó a Pentecostés, quitando la resurrección de Cristo. Imposible que una persona que llega a ese cargo, claro, no llegó legalmente, pero no sepa y no entienda qué es la resurrección, ¿no? Si no, es un principio judío lo que está haciendo él y diciendo él, porque son los judíos los que no creen en la resurrección y en el Mesías. Y en tercer lugar, blasfemó contra el Espíritu Santo al afirmar absurdos como que su obra consiste en ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a construir mejores relaciones humanas, como si fuera un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta que existe para nosotros y no nosotros para él, sí, para el Espíritu Santo. O sea, que nos ayude y que nos haga, pero ¿y dónde está el compromiso nuestro? Si no hay conversión a Dios, no podemos esperar que el Señor nos ayude. Tiene que haber conversión. Eso es absolutamente claro. Bueno. Tres en una, imagínense ustedes. Tres blasfemias en un solo programa, en un solo pronunciamiento de Privos contra el Espíritu Santo, contra la Santísima Trinidad. Martes 10 de junio de 2025, el, entre comillas, papa favorito de la mafia Lavanda, la mafia LGBTIZQ. A James Martin le cae bien. Esa era todo lo que necesitábamos oír para saber que los cardenales acababan de elegir a Francisco II. Claro, puede que hable latín de maravilla, que sea un gran jugador de fútbol y que su nombre papal suene bastante prometedor. Pero el cardenal Robert Privots no es tradicionalista, ni siquiera conservador en lo que realmente importa. Está totalmente comprometido con la satánica sinodalidad, la inmigración con fronteras abiertas y los derechos LGBTIQ+. Este último es el más preocupante de todos.
aunque todos son preocupantes, porque significa que la corriente moral que fluye por el Vaticano seguirá contaminada durante muchos años. Prevost tiene tanto éxito entre la mafia gay que antes del cónclave los medios de comunicación conservadores fueron acusados de realizar una campaña en su contra. Si por campaña se entiende revelar los vínculos de Prevost con el encubrimiento de abusos sexuales, entonces es totalmente cierto. Se decía que el periodista ultraliberal Austen Ivereich estaba nervioso por la publicación de pruebas contundentes sobre Prevost tan cerca de la votación, pero no tenía por qué temer. Como explica Infovaticana, Prevost era su hombre, el candidato en quien había depositado todas sus esperanzas. Obispo bergogliano de Nigeria construye una mezquita con la plata de los feligreses, con lo que le dan los feligreses. Y Prevost calla. Miércoles 11 de junio. Desde su elección como papa se ha intentado repetidamente identificar paralelismos y diferencias entre Prevost y su predecesor, entre Prevost y Bergoglio. Un experto cree que Prevost continuará la senda de Bergoglio, pero de manera diferente, pues claro, con un método diferente, dejando que hagan los demás las cosas. Según el historiador de la Iglesia y fundador de la comunidad laica de San Egidio, Andrea Riccardi, Bergoglio eligió al entonces cardenal Robert Francis Prevost como su sucesor. Tengo la sospecha, pero no tengo pruebas, de que Bergoglio haya pensado en nombrar a Prevost o Prevoste, su sucesor en los últimos años, declaró Riccardi en una rueda de prensa en Roma. Según el portal en línea Religion News Service, con la excepción de Pío XI, ningún papa en la historia reciente de la Iglesia había logrado elegir un sucesor al trono papal. En una primera reunión entre Bergoglio y Prevost en Buenos Aires, Argentina, la relación entre ambos eclesiásticos seguía siendo difícil, afirmó Riccardi. Sin embargo, la relación mejoró con el tiempo y Bergoglio finalmente lo nombró jefe del influyente dicasterio episcopal en 2023, el dicasterio para los obispos. Su estrellato ascendió cuando Bergoglio lo elevó a cardenal obispo, el rango cardenalicio más alto de la Iglesia, a más tardar en febrero de 2025. Y es que el dicasterio para los obispos es exactamente lo mismo que el Ministerio de Interior o ser primer ministro, ¿no? Porque es el manejo de las políticas vaticanas. Según Riccardi, las congregaciones generales de cardenales celebradas antes del cónclave fueron un juicio contra Bergoglio. Si bien no lo creo mucho, si bien los cardenales habían enfatizado la unidad y el diálogo en entrevistas, documentos y declaraciones filtradas, mostraron una iglesia polarizada tras la muerte de Bergoglio. Sin embargo, el cónclave en sí fue muy simple, dice Riccardi. Prevost no es un papa de la Restauración, enfatizó el historiador eclesiástico. No es el anti-Bergoglio. Continuó. Prevost continuará el camino emprendido por Bergoglio con un enfoque y un carácter diferentes. Riccardi también contradijo los intentos de clasificar a Prevost como conservador o progresista basándose en su vestimenta o su lugar de residencia. Claro, todo eso es para despistar. Riccardi colaboró estrechamente con la Santa Sede, que santa no tiene nada, y con Bergoglio para facilitar las relaciones diplomáticas en regiones en crisis. Según el informe, ayudó a negociar los tratados de paz en Mozambique y Guatemala, entre otros asuntos. Prevost también continuó con la traición a los católicos chinos. El Vaticano anunció este mes, el mes anterior, porque ya estamos en julio, el primer nombramiento de un obispo chino bajo el reinado de Prevost, lo que indica el apoyo
de Privos a un controvertido acuerdo sobre nombramientos alcanzado por Bergoglio con Pekín. Ese mismo día informamos que el Vaticano expresó su satisfacción por el reconocimiento por parte de China del nombramiento de Joseph Lin Yuntuan como obispo auxiliar de Fuchu, capital de la provincia suroriental de Fujian. Privos realizó el nombramiento el 5 de junio. Por otra parte, Privos recibió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para construir lo que llama un futuro sostenible. Privos recibió en audiencia a Guterres y posteriormente Guterres publicó en las redes sociales, ojo, que Privos es, comillas, un mensajero de esperanza y dignidad que nuestro mundo necesita más que nunca. Claro, ya lo había dicho en 2015, hace 10 años, en Chiclayo, en la universidad, en la Universidad de Chiclayo. Discutieron, comillas, áreas de colaboración entre la Santa Sede y la ONU en nuestros esfuerzos por construir un futuro pacífico, justo y sostenible, puro lenguaje de la ONU. En su discurso, en octubre de 2015, aquí está, el obispo Robert Privos se dedicó por entero en la Universidad de Chiclayo a los anticatólicos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y a apoyar la Agenda 2030. ¿Será que desde 2015 ya sabía que iba a ser el siguiente papa? Viernes 27 de junio. Privos promueve a obispo promo-homosexual y protegido de Bergoglio en España. Su nombre, José Antonio Satué Huerto, quien fue nombrado obispo de Málaga. Nada menos que la diócesis de Arturo Periodista, no sé si él ya diría algo. Es el hombre de Bergoglio en España. No Arturo, sino José Antonio Satué Huerto. Monseñor José Antonio Satué Huerto, de 57 años, actual, que era obispo de Teruel y Albarracín, fue nombrado en el mes anterior, según Info Vaticana y la cadena SER de España, como obispo de Málaga. Esta es otra terrible decisión de personal que revela lo que Privos quiere para la iglesia. ¿Sí? Hay unos problemas gravísimos de Satué y es un protegido del cardenal Omella. Monseñor Satué ha ascendido rápidamente durante el gobierno de Bergoglio. En 2014, Satué dejó Huesca para trabajar en la Congregación para el Clero. Es un protegido del cardenal Omella, que le ha hecho progresar estratégicamente dentro de la burocracia vaticana y lo llaman y se conoce como el hombre de Francisco en España. ¿Qué significa eso? No sé. Sin embargo, su influencia ha sido muy significativa. Satué fue uno de los obispos en los que Bergoglio confió para elegir obispos en España, inclusive por encima del nuncio. Incluso por encima del nuncio, escuchaba más a Satué. La subcuenta del Pilar informó de que Satué era realmente el hombre de Bergoglio en España, que en 2023 y 2024 viajó mensualmente o incluso quincenalmente a Roma para reunirse privadamente con Bergoglio. Bien. En febrero de 2024, Vaticana había informado que el obispo Satué es considerado el más abierto al lobby LGBTI en España. Fue uno de los pocos prelados españoles que expresó abiertamente su apoyo al panfleto homosexual Fiducia Supplicans. Según Satué, la declaración del Vaticano nos ayuda a valorar la actitud de quienes se acercan a la iglesia solicitando una bendición. El obispo Satué calificó también
la bendición de las parejas homosexuales como el abrazo misericordioso de Dios. Y hoy, 1 de julio de 2025, se conoce que el 90% de los obispos alemanes están defendiendo el homosexo y el homosexualismo, por supuesto. El 1 de julio, la escritora católica alemana, hoy Gabriela Kubi, declaró a la subcuenta Substack de Edward Pentin que casi el 90% de los obispos alemanes apoyan una educación sexual distorsionada, que consiste en enseñar a los niños que los actos homosexuales y la ideología de género son normales y aceptables. 2 obispos alemanes han manifestado recientemente su apoyo a este tipo de adoctrinamiento en las escuelas católicas. El 20 de junio, el obispo de Maguncia, Peter Kohlgraf, afirmó que las afirmaciones bíblicas sobre la homosexualidad no deben leerse como verdades intemporales, aunque la moral sea intemporal. ¿Recuerdan lo que Bergoglio quería eliminar esas citas bíblicas? No lo logró. El obispo de Dresde-Meißen, Heinrich Timmerivers, abogó recientemente por una, entre comillas, nueva forma de pensar respecto a la moral sexual expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica y confirmada por la ley natural, le guste a quien le guste. La semana anterior, la Arquidiócesis de Hamburgo impuso directrices anticatólicas de adoctrinamiento sexual en las escuelas católicas. En un libro de 2023, la señora Kubi describió la, comillas, desmoralización de la sexualidad como una recaída en el paganismo. Privots, como Bergoglio, también diluye la divinidad de Cristo. 30 de junio. Estábamos en festivo ayer. Está claro que los que han escrito y escriben los guiones de los 2 falsos papas son los mismos y no precisamente ortodoxos. Ninguneando los milagros de Jesús, diluyen la realidad de su persona divina. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Negar que Cristo es Dios. Hoy Privos envió un mensaje, hoy, 1 de julio, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, escribiendo sobre la multiplicación de los panes en el Evangelio. Comillas. Nos damos cuenta, dice Privox, de que el verdadero milagro realizado por Cristo fue mostrar que la clave para superar el hambre está en compartir y no en acaparar con avaricia. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Dice que si alguien viene a enseñarnos un evangelio diferente, no lo escuchemos, lo rechacemos. Pues hay que rechazar a Privox por esto y por todo lo anterior. Esta afirmación refleja el espíritu del falso profeta Bergoglio. En múltiples ocasiones, incluso en el Ángelus del 2 de junio de 2013, Bergoglio habló de la multiplicación de los panes y dijo: este es el milagro, más que multiplicación, es compartir inspirados por la fe y la oración. Mentira, interpretaciones de teólogos falsos que se han infiltrado en la iglesia. Sí fue un milagro. 28 de junio, hace pocos días, ¿no? 28 de junio. El sábado. Un sacerdote violó el celibato, pero sigue en sus funciones. Ni el obispo, ni el cardenal, ni el clero, ni mucho menos el Vaticano han dicho nada. La historia es esta. Tienes que guardar esto como un secreto. Denuncian a sacerdote de mantener relación con feligresa en los Andes, 22 de junio de 2025. El padre Gustavo Adolfo Morales fue amonestado por comportamiento inadecuado y por quebrantar el celibato, pero sigue enseñando y etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas que están pasando y el Vaticano y Privots
dejando que ocurran simplemente. Dice la Biblia, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y así vamos a titular nuestra audio resumen de hoy, en el que va todo esto en el canal PRF Mundo, ¿no? Por sus frutos lo conocerán. Privots no es papa. Así vamos a titular. Esto es Mateo 7, 15, 20. Sobre todo lo anterior opina el abogado colombo-venezolano residente en Estados Unidos, el doctor Fernando Soto, analista de Radio Rosa Mística Colombia. Es imposible que la iglesia, penetrada y asaltada por la secta vergoprecostiana, vuelva a sus cimientos mientras persista obstinadamente en continuar una aparente resistencia que en muchos casos se torna en complicidad a conciencia o sin ella, y por tanto, intencional o no, con las fuerzas anticrísticas de la masonería, lideradas otrora al interior de la iglesia por el falso profeta Bergoglio, cuya impostura religiosa es continuada, profundizada, agravada y convertida en apología de la maldad, pero con apariencia de piedad, tradicionalismo, incienso, fingida devoción y amor por Dios, su ley eterna, su iglesia y su doctrina de salvación, por el nuevo y flamante antipapa de oro de la masonería, Robert Francis Privots, León XIV. Es contradictorio e inútil todo empeño por volver a los verdaderos cimientos apostólicos de la iglesia, cuando al mismo tiempo se esfuerzan los tradicionalistas, otrora Unacum Bergoglio, hoy Unacum Privots, por afirmar obstinada e insistentemente que la secta en la que están inmersos y cuya cabeza es un falso papa, a todas luces masón, y que sigue en todo y en parte a Bergoglio, es capaz de detener y oponerse a la catástrofe que Bergoglio inició y que Privots está decidido a seguir adelante con la obvia y luciferina labor de destrucción de la iglesia, su culto, su doctrina, su moral dogmática y tradición que su predecesor y falso papa ejecutó de forma abierta y clara la mayoría de las veces, pero que lamentablemente esos mismos tradicionalistas, comillas, asumieron que estaban llevando adelante una auténtica resistencia, cuando la realidad de verdad es que todos sus esfuerzos solo lograron profundizar la crisis al interior de la iglesia. Porque no se puede hacer una auténtica resistencia rechazando la impostura religiosa, pero al mismo tiempo reconociendo un falso papa, masón, hereje, apóstata, y blasfemo, porque eso constituye, aunque lo nieguen, en un inmenso contrasentido que es imposible de negar y ocultar satisfactoriamente, relevándose de toda responsabilidad bajo la excusa de que se debe obediencia al Papa. Entiéndase, dice el doctor Soto, ningún clérigo o laico, según sea el caso, está obligado en conciencia a obedecer a un papa que le impone un magisterio inicuo, porque de ser así, ese tal papa perdería inmediatamente su oficio de sucesor del apóstol San Pedro, puesto que el ministerio petrino no fue instituido por Cristo Dios para ser usado o manipulado por quien ostenta tal oficio para destruir la iglesia, su culto, la divina liturgia o santa misa, los sacramentos, los dogmas, la moral, la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio, en el entendido de que ese supuesto papa actúe con actitud contumaz,
Me explico con un ejemplo del ámbito político, pero que obviamente se aplica a la secta vergoprebostiana y su aparente resistencia al mal, no porque no quieran rechazar el mal a conciencia, al menos en el caso de algunos, sino porque no puedo, comillas, hacer un disparo al gobierno y al mismo tiempo otro a la revolución, atender a dos señores, dice la palabra. Es decir, ¿cómo podría, por ejemplo, un auténtico demócrata oponerse a una dictadura o una tiranía, según el caso, cuando a un mismo tiempo reconoce al dictador o al tirano, respectivamente como, comillas, un presidente legítimo, como un demócrata, a sabiendas que ese personaje fue elegido en unas elecciones fraudulentas y el verdadero candidato que fue elegido presidente, pero que se retiró al exilio por amenazas de muerte, de generar una gran división en el país y provocar el caos político, social, legal y económico por parte de los aliados y cómplices de tal régimen, si tal candidato ganador y por tanto legítimo presidente electo se resiste a abandonar el país e insistiera en afirmar su victoria y la conducción del país en democracia? ¿Qué clase de resistencia y batalla por la gloria de Dios, la sana doctrina, la iglesia y la salvación de las almas puede ser negarse a abordar con seriedad y empeño sostenido y vehemente la magna quaestio, el código Ratzinger, precisamente por asumir que la investigación que llevó a cabo Andrea Chonchi, de la cual hicimos más de 60 videos, aquí en Radio Rosa Mística Colombia, es una fábula, o al menos si le confieren credibilidad a la misma? Entonces, ¿cuál o cuáles son las razones de no abordar tal investigación e incluso de silenciarla mediante un silencio intencional y cómplice por algunos motivos que son obvios y otros inconfesables, pero que la Iglesia debe y le es imperativo iluminar con la luz de la verdad que es Cristo Jesús? Dice el doctor Soto. Radio Rosa Mística Colombia, repetimos, tiene como misión defender la sana doctrina católica, la Iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la Santa Misa, la Eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. Nuestra labor no es atacar personas, no atacamos a nadie. Nuestra misión es advertir sobre personas o situaciones que puedan afectar la salvación de las almas. Nunca, queridos hermanos, debemos tener miedo de nada. La Señora, la Santísima Virgen María Inmaculada, siempre nos ayudará. Es tan buena amiga nuestra, dijo Santa Jacinta Marto, uno de los 3 niños videntes de Fátima. Bien.